Técnicas de recolección de información del enfoque cuantitativo. La recolección de datos cuantitativos implica el uso de números para evaluar la información que son analizados con análisis estadísticos para poder probar hipótesis y realizar un seguimiento de la fuerza y dirección de los efectos. Pruebas objetivas. Se componen de un conjunto de preguntas claras y precisas que admiten una sola respuesta correcta y cuya calificación es siempre uniforme y precisa. Se llaman objetivas porque intentan eliminar en la medida de lo posible la subjetividad. Los tipos de preguntas que se pueden usar en una prueba objetiva son verdadero o falso, selección múltiple, empoderamiento o clasificación. Utilizar una prueba objetiva implica seleccionar el contenido a evaluar, elegir el tipo de pregunta que se va a utilizar, elaborar ítems claros y precisos que corresponden al contenido seleccionado, determinar la corrección y la calificación de la prueba de forma objetiva y uniforme. Escala. Una escala es un conjunto de símbolos o valores numéricos construida de tal manera que pueden ser asignados por una regla a los comportamientos o rasgos de los individuos a quienes se aplican la escala y donde la asignación indica si el individuo u objeto posee lo que se supone que mide la escala. ¿Qué tipos de escala hay? Existen 3 tipos de escala. Escala tipo Likert, que es la que consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos. Diferencial semántico. Consiste en una serie de adjetivos extremos que califican al objeto de actitud ante los cuales se solicita la reacción del sujeto. Escala de Guttman. Se basa en el principio de que algunos ítems indican en mayor medida la fuerza o intensidad de la actitud. Cuestionario. Un cuestionario es un conjunto de preguntas para obtener información de otros individuos respecto de una o más variables a medir y se utilizan con frecuencia en la investigación. Pueden ser autoadministrados y por entrevistas, por medio del correo, teléfono, a través de entrevistas cara a cara o por vía electrónica. Estos cuestionarios son utilizados cuando los recursos económicos son limitados y se necesita obtener información de muchas personas para mantener la privacidad de los participantes, ya que los cuestionarios pueden ser anónimos o confidenciales. También son importantes para recopilar datos sobre los conocimientos, creencias, actitudes y comportamientos. Listas de cotejo. Es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de un determinado rasgo, conducta, tareas, desempeño, acciones, procesos, productos de aprendizaje, capacidad, habilidades, conductas, destrezas o secuencia de acciones. Este instrumento consiste en un listado de palabras, frases u oraciones que señalan con especificidad aspectos o categorías establecidas de antemano a evaluar, al lado de los cuales se puede calificar por medio de puntaje, escalas dicotómicas, sí o no, o logrado, no logrado, una nota o un concepto. Encuestas. Las encuestas consisten en un conjunto predeterminado de preguntas normalizadas que recopila información directa de una muestra seleccionada a fin de obtener datos estadísticos sobre opiniones, hechos u otras variables. Se realizan por medio de entrevistas. Aquí se utiliza un cuestionario y se necesita la presencia del entrevistador. Cuestionario. Aquí las respuestas son formuladas por escrito y no se requiere de la presencia del investigador. ¿Para qué son utilizadas las encuestas? Las encuestas son utilizadas para evaluar creencias, actitudes, opiniones, valores, comportamiento de las personas en evaluaciones de necesidades, encuestas de opiniones, así como para evaluar procesos, resultados e impactos de programas y políticas.
Experimento. El experimento es un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes y se analizan las consecuencias, es decir, supuestas causas y antecedentes. Y se analizan las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, es decir, supuestos efectos y consecuentes. Estos experimentos se utilizan porque son una manera directa, precisa, confiable y muy valiosa de recolectar datos precisos para una evaluación, por lo que en la gran mayoría de los casos vale la pena esforzarse para enseñar un experimento que sea factible, económico y posible de llevar a cabo. Técnicas de recolección de información del enfoque cualitativo. Estas se enfocan principalmente en obtener ideas, razonamientos y motivación, por lo que profundizan en términos de investigación. La recopilación de estos datos cualitativos es de naturaleza exploratoria, implica un análisis e investigación a profundidad. Estudio de caso. Como su nombre lo indica, esta técnica pone el énfasis en una persona, entidad, organización o movimiento. La idea es recopilar la mayor cantidad de información para crear un perfil lo más complejo posible del objeto de estudio. El estudio de caso cuenta con distintas categorías: crónica, descriptivo, pedagógico y para constatar una teoría según el objetivo de la investigación y los tipos del estudio de caso: factual, interpretativo y evaluativo. Grupos focales. Es una técnica de exploración donde se reúnen un pequeño número de personas guiadas por un moderador que facilite las discusiones. Esta técnica maneja aspectos cualitativos, donde los participantes hablan libre y espontáneamente sobre temas que se consideren de importancia para la investigación. El objetivo que ofrece esta técnica cualitativa es provocar confesiones o autoexposiciones entre los participantes, a fin de obtener de estos información cualitativa sobre el tema de investigación. Análisis documental. Los documentos son fuentes que pueden ser de naturaleza diversas: personales, institucionales o grupales, formales o informales. A través de ellos es posible obtener información valiosa para lograr el encuadre, que incluye básicamente describir los acontecimientos rutinarios, así como los problemas y reacciones más usuales de las personas o cultura objeto de análisis. El análisis documental se desarrolla en 5 acciones, a saber: primero, rastrear e inventariar los documentos existentes y disponibles. Segundo, clasificar los documentos identificados. Tercero, seleccionar los documentos más pertinentes para los propósitos de la investigación. Cuarto, leer en profundidad el contenido de los documentos seleccionados para extraer elementos de análisis. Quinto, leer en forma cruzada y comparativa los documentos en cuestión, ya no sobre la totalidad del contenido de cada uno, sino sobre los hallazgos previamente de la investigación. Estudios longitudinales. Son un método de investigación que, al recopilar información de los mismos sujetos repetidamente durante un periodo definido, suelen durar varios años o décadas. Esta forma de investigación es común sobre todo en las áreas de sociología, psicología y medicina. Entrevista individual. Es una técnica de recopilación de información que tiene lugar cara a cara entre el evaluador y la persona entrevistada. La entrevista individual permite recopilar información cualitativa, como hechos y comprobaciones de hechos, opiniones y puntos de vista, análisis, propuestas y reacciones a las primeras hipótesis y conclusiones de los evaluadores. Entrevista semiestructurada. Aquí el investigador utiliza un guión
que contienen los tópicos a tratar durante la entrevista, pudiendo disponer el orden de los temas, secuencia y forma de realizar las preguntas y decidir en cuál tema profundizar. Se diferencia de la clasificación anterior, entre otros aspectos, porque las preguntas no están definidas de antemano, aunque sí lo está el contenido de la entrevista. Entrevista estructurada. En esta clasificación, aunque el entrevistador tiene la libertad de contestar como desee, la formulación de las preguntas definidas previamente son planteadas de igual forma para todos los participantes y en el mismo orden, lo cual manifiesta algún tipo de rigidez en la dinámica. Es un cuestionario de preguntas abiertas. Entrevista no estructurada. Es aquella en la que se trabaja con preguntas abiertas sin un orden preestablecido, adquiriendo características de conversación. Esta técnica consiste en realizar preguntas de acuerdo a las respuestas que vayan surgiendo durante la entrevista. Observación directa. Es un método de recolección de datos que consiste básicamente en observar el objeto de estudio dentro de una situación particular. Se recomienda recurrir a la observación directa cuando lo que se quiere es evaluar el comportamiento por un periodo de tiempo continuo. Cuando se hace la observación directa, se puede proceder de dos formas: de manera encubierta, cuando el objeto no sabe que se está observando, o de manera manifiesta, cuando el objeto es consciente de que está siendo observado. Técnicas de recolección de información del enfoque mixto. Las técnicas de recolección de información del enfoque mixto representan un conjunto de procesos empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias de productos de toda la información recabada. Por lo tanto, en este enfoque se pueden realizar las técnicas de recolección de información del enfoque cualitativo y cuantitativo.